Bienvenido a Espacio Profundo TV, donde el misterio y la ciencia se entrelazan entre las sombras del cosmos. Hoy, el universo vuelve a mover sus piezas. El 29 de octubre, algo ocurrirá en los cielos. Algo que podría marcar el comienzo de una nueva etapa en nuestra comprensión del espacio. El cometa 3I Atlas, ese visitante interestelar que ha desconcertado a los astrónomos desde su aparición. Se prepara para un momento decisivo, su salida del perihelio del Sol. Durante semanas, su brillo ha fluctuado, su trayectoria ha cambiado. Y ahora, por primera vez, la Tierra volverá a verlo. ¿Qué revelará esta nueva fase? ¿Un simple fenómeno astronómico, o el eco de algo que nos observa desde la oscuridad? Permanece hasta el final. Porque lo que estamos a punto de presenciar podría ser más que un evento cósmico. Podría ser una señal. Gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Espacio Profundo TV, donde cada luz en el cielo tiene una historia que contar. Hay un objeto muy extraño volando cerca de nuestro Sol. No sabemos exactamente qué es ni qué está haciendo. Ni siquiera podemos verlo ya. Pero llevamos meses observando este objeto muy de cerca. Le hemos dado un nombre. 3I Atlas, y un título, Cometa Interestelar. Sabemos muchas cosas sobre este nuevo visitante de nuestro sistema solar. En solo 4 meses, se han publicado casi 100 artículos de investigación sobre 3I Atlas. Y hay mucha otra información que no aparece en los registros oficiales. Algunas cosas pueden parecer bastante descabelladas. Así que hoy vamos a aclarar las cosas y vamos a llegar al fondo de todo lo que realmente necesitas saber sobre 3I Atlas. Hablemos del viaje de este objeto interestelar. En este momento, 3I Atlas se encuentra en su punto más cercano al Sol. A esta fase la llamamos perihelio. El punto álgido se producirá el 29 de octubre, cuando el objeto pasará a unos 210 millones de kilómetros de nuestra estrella. Aunque en el espacio solemos utilizar una forma de medición más grande. Se trata de la unidad astronómica, o UA. Una UA representa la distancia media entre la Tierra y el Sol, lo que nos ayuda a tener una idea familiar de la escala de la inmensidad del sistema solar. Así pues, el perihelio de 3 de enero Atlas se produce a 1,4 unidades astronómicas del Sol, lo que significa que en realidad no se acerca tanto. Se encuentra en algún lugar justo dentro de la órbita de Marte. Pero este será el momento de máxima actividad de 3I Atlas. Es cuando alcanzará su temperatura más alta, lo que significa que gran parte del material de la superficie del objeto será expulsado al espacio. Ahora bien, eso es normal en un cometa. A este proceso lo llamamos sublimación. Es lo que ocurre cuando un material sólido pasa directamente a estado gaseoso porque no hay líquido en el vacío del espacio. Y la sublimación es lo que da al cometa su aspecto característico, con un halo difuso y una larga cola. El halo está formado por todo el gas y el polvo que se expulsa de la superficie dura del objeto. Técnicamente se conoce como coma. La cola es creada por el viento solar. Es el nombre que se le da a las ondas de radiación que fluyen constantemente desde la superficie del Sol. Este viento empuja hacia atrás todas las partículas más ligeras de polvo y gas de la coma y las aleja del cometa. Es un espectacular ballet cósmico. Y, por desgracia, no podemos ver cómo le ocurre esto al 3I Atlas mientras atraviesa su punto de máxima exposición al Sol. Porque estamos en el lado equivocado. Llámalo destino o llámalo como quieras. Nuestra vista del perihelio está completamente bloqueada por el resplandor del Sol. Bien, sabemos dónde está 3I Atlas en este momento y tenemos una idea bastante clara de lo que está haciendo. Así que, mientras esperamos a que reaparezca en el otro lado, tenemos la oportunidad de investigar cómo llegó aquí en primer lugar. Y esta es una historia profundamente fascinante. Llevamos rastreando 3I Atlas desde julio de 2025. Fue detectado oficialmente por el Sistema de Alerta de Impactos Terrestres de Asteroides, o ATLAS, que en realidad es un conjunto de telescopios repartidos por todo el mundo en lugares como Hawái, Chile y Sudáfrica. Lo que hacen es observar el cielo nocturno y buscar objetos en movimiento. Y eso es lo que vieron la noche del 1 de julio. Solo otro objeto en movimiento. Así que lo clasifican como un nuevo asteroide y están listos para seguir adelante.
Pero entonces notan algo extraño en este. Se mueve demasiado rápido. Todo en el espacio está en constante movimiento, y todos los objetos del sistema solar giran alrededor del Sol porque todos estamos atrapados por su fuerza gravitatoria. El hecho de que nos movamos es lo que nos impide caer en el pozo de la gravedad. Y cuanto más te acercas al Sol, más rápido tienes que moverte para mantenerte a flote. Pero si empiezas a moverte lo suficientemente rápido, entonces empiezas a salir del pozo. Y si alcanzas una cierta velocidad, te liberas por completo de la gravedad del Sol y puedes volar hacia el espacio interestelar. Entras en el vacío de la nada que existe entre las estrellas. Y cuando los astrónomos midieron la velocidad de este nuevo asteroide, se quedaron impactados. Era el objeto más rápido jamás detectado en nuestro sistema solar. Establezcamos una escala. El planeta Tierra orbita alrededor del Sol a una velocidad de 30 kilómetros por segundo. Ese somos nosotros. Nos movemos bastante rápido y estamos bastante cerca del Sol. Pero hay planetas que están mucho más cerca. Aquí está Mercurio. A 0,4 unidades astronómicas de la superficie del Sol. Se cocina. Y para evitar caer en el pozo gravitatorio, Mercurio tiene que orbitar a una velocidad de unos 48 km por segundo. El nuevo objeto descubierto por Atlas se movía a 58 km por segundo. Y en ese momento, todavía estaba muy lejos, justo dentro de la órbita de Júpiter. Eso es a unos 4,5 unidades astronómicas del Sol. Y a esa velocidad, estaba claro que este objeto iba a pasar directamente por delante del Sol y seguir su camino. A esto lo llamamos trayectoria hiperbólica, lo que significa que esta cosa había venido del vacío, del espacio interestelar, y que allí era donde iba a regresar después de completar su gran recorrido por nuestro sistema solar. Fue entonces cuando el nombre 3 y Atlas se convirtió en el tercer objeto interestelar, lo que significa que había dos antes que él. Probablemente conozcas este. Oumuamua, el primer visitante interestelar identificado. Y también era bastante extraño, aunque de una forma totalmente diferente a Atlas, y profundizaremos en eso muy pronto. Pero también tenemos un segundo objeto interestelar, el hijo mediano, a menudo pasado por alto, 2 y Borisov, que en realidad no era tan extraño. Aparte del hecho de que era interestelar, básicamente se comportaba como un cometa normal. Así que, en todo caso, era extrañamente normal. Hay tres grandes diferencias entre 3 y Atlas y sus hermanos interestelares. Una es el tamaño. Es literalmente mucho más grande. Oumuamua tenía hasta 400 metros de diámetro. Borisov tenía 1 kilómetro de ancho. Pero 3 y Atlas podría tener hasta 5,6 kilómetros de ancho. La segunda es la velocidad. Atlas viaja a aproximadamente el doble de la velocidad de Oumuamua y Borisov. Y la tercera es la dirección de la que vino el objeto. Y esta es la más extraña. Oumuamua vino desde arriba, desde el cielo del norte, que es la dirección general en la que se mueve el sistema solar. Así que todos estamos orbitando alrededor del Sol, pero el Sol también está orbitando alrededor del centro de la Vía Láctea y nos arrastra con él. Así que, por mucho que Oumuamua nos golpeara, nosotros también chocamos con él. 2 y Borisov hizo más o menos lo mismo. Llegó en un ángulo más diagonal que recto, pero desde la misma dirección general. Ahora bien, 3 y Atlas no es otra colisión frontal. Este es un choque en T y llega en ese ángulo lateral en una alineación casi perfecta con todos los planetas. Nuestro sistema solar es como un disco de materia que se formó alrededor del Sol con el tiempo. Todo ese material siguió chocando entre sí y formando planetas, lunas, asteroides y otras cosas. Pero todo permaneció en una forma de disco relativamente plana. A ese disco lo llamamos el plano de la eclíptica. Solo hay unas pocas cosas que se desvían un poco de ese plano. La más reconocible sería Plutón. Su órbita está inclinada a 17 grados. Por lo tanto, a veces está un poco por encima del plano de la eclíptica y otras veces por debajo. Es importante saber esto para poder apreciar lo bien alineado que está realmente 3 y Atlas. El objeto interestelar está solo a 3 grados de ese plano eclíptico y chocó contra nuestro sistema solar en perfecta alineación con el disco. El espacio es tridimensional y ese objeto podría haber venido de cualquier dirección. Así que el hecho de que algo nos haya golpeado casi perfectamente de lado es una gran coincidencia. Pero eso nos lleva a una pregunta aún más importante. ¿De dónde vino 3 y Atlas? Bueno, sabemos que vino de la dirección del núcleo galáctico. Si miramos la Vía Láctea desde esta perspectiva habitual de arriba a abajo, tú estás aquí, en esta especie de mitad exterior de la galaxia, situada en un brazo espiral. Cuando ves la Vía Láctea en el cielo nocturno, ese es el siguiente brazo espiral. En cualquier caso, 3 y Atlas vino de la dirección de este núcleo brillante en el centro.
Es brillante porque está lleno de estrellas y estas están mucho más apretadas que las de nuestro vecindario. Pero, de nuevo, el espacio es tridimensional. Así que, para entender realmente de dónde vino 3i Atlas, tenemos que darle la vuelta a la galaxia para verla de lado. Al igual que nuestro sistema solar, la mayor parte de la materia de la Vía Láctea se concentra en un disco delgado alrededor del núcleo. Pero también como nuestro sistema solar, hay algunas cosas que se encuentran por encima y por debajo del disco delgado de la galaxia. A esa zona la llamamos disco grueso. El disco grueso está mucho menos poblado, por lo que no se producen tantas colisiones gigantes, explosiones de supernovas, agujeros negros y cosas por el estilo. Por lo tanto, los objetos de esta región tienden a permanecer inalterados durante largos periodos de tiempo. Y ahí es donde los astrónomos creen que se originó el 3 de enero Atlas, en esta antigua región del espacio, lo que podría hacer que tuviera una antigüedad de 7.600 millones de años, casi el doble de la edad de nuestro propio planeta. Probablemente nunca podamos rastrear el viaje del 3 de enero Atlas hasta su punto de origen. Sin embargo, los astrónomos han logrado recientemente retroceder más de 10 millones de años y han identificado 93 estrellas con las que el objeto se habría encontrado durante ese periodo. Pero lo que resulta profundamente fascinante es que, a lo largo de esos 10 millones de años, lo más cerca que habría estado de cualquiera de esas otras 93 estrellas sería una distancia de 0,3 años luz. Esos son 63.000 unidades astronómicas. Y ahora mismo, 3i Atlas está a solo 1,4 unidades astronómicas de nuestro Sol. Ahora, hablemos un poco más sobre cómo 3i Atlas se acercó al Sol y lo que aprendimos sobre él en el camino. Aunque 3i Atlas se descubrió oficialmente el 1 de julio, en realidad se avistó por primera vez el 7 de mayo de 2025. Apareció en imágenes captadas por el Transiting Exoplanet Survey Satellite, o TESS. Se trata de un observatorio que orbita la Tierra y observa en profundidad la galaxia, tratando de identificar nuevos planetas en otros sistemas estelares. Y durante un periodo de aproximadamente un mes, TESS estuvo mirando en dirección a 3i Atlas. Esto nos dio la oportunidad de rastrear el objeto mientras se movía a través de la órbita de Júpiter. Lo primero que los astrónomos querían medir era el brillo del objeto y cómo cambiaba con el tiempo. Eso nos dirá de qué está hecho. Sabemos que, durante el mes en que TESS observó 3i Atlas, este viajó aproximadamente una unidad astronómica en dirección al Sol, por lo que cabría esperar que se hiciera más brillante durante ese tiempo. Los astrónomos utilizan un término llamado flujo para describir el brillo percibido de un objeto en el espacio. He aquí un ejemplo de cómo funciona esto. Piensa en lo brillante que parece el Sol desde tu ubicación al mediodía en un día despejado. Ahora, imagina que te transportan a la superficie de Mercurio. Ese mismo Sol te parecerá de repente mucho más brillante, lo suficiente como para incinerarte. Ahora bien, el brillo real del Sol no ha cambiado, solo tu percepción del mismo. Eso es el flujo. Por lo tanto, los astrónomos tenían la hipótesis de que el flujo de 3i Atlas aumentaría en un factor de 1,5 entre mayo y junio. Pero los datos de las pruebas mostraron que el flujo aumentó en realidad en un factor de 5. Por lo tanto, se produjo un aumento masivo de la cantidad de luz reflejada por este objeto. Y así es como sabemos que no se trata de un asteroide. Por lo tanto, debe ser un cometa que está comenzando a formar su coma de gas y polvo, que es lo que refleja todo ese exceso de luz. Solo hay dos cosas extrañas en esta observación. Una tiene que ver con la polarización de la luz. Ahora bien, esto es difícil de explicar, así que lo simplificaremos al máximo. Cuando la luz del Sol incide en esa nube de gas y polvo alrededor de 3i Atlas, se dispersa en diferentes direcciones. Pero la dirección en la que rebota la luz no es aleatoria. Nos puede decir mucho sobre el material al que incide la luz. Si la luz se dispersa hacia un lado en ángulo recto o perpendicular, lo llamamos polarización positiva. Si la luz rebota directamente en una dirección paralela, lo llamamos polarización negativa. La mayoría de los objetos del espacio tienen una polarización mayoritariamente positiva, incluso los objetos interestelares. 2i Borisov era positivo, pero 3i Atlas es negativo. Y no solo eso, sino que tiene la polarización negativa más extrema de todos los objetos descubiertos hasta ahora, lo cual es bastante extraño. Y es solo una de las muchas rarezas de 3i Atlas que nos dice que no todos los sistemas solares son iguales. Lo que aquí consideramos normal, en otro lugar sería extraño. Y lo que es normal en un sistema estelar diferente se considera extraño aquí. Y luego, la segunda cosa sorprendente sobre la coma de 3i Atlas fue el hecho de que existiera. Recuerden que estamos hablando del periodo entre mayo y junio, y 3i Atlas todavía está muy lejos, más allá de la órbita de Júpiter.
está a más de 5 unidades astronómicas del Sol. Allí hace mucho frío. Hace tanto frío que normalmente no vemos cometas a 5 unidades astronómicas porque aún no han comenzado a formar su coma. Todavía están completamente congelados. Por lo general, el proceso de sublimación no comienza hasta que se alcanza una distancia de entre 3 y 4 unidades astronómicas. Esto se debe a que los cometas típicos de nuestro sistema solar suelen estar compuestos de hielo de agua, que necesita mucha energía para derretirse. Pero a medida que continuamos observando 3 de enero Atlas y comenzamos a apuntar nuestros telescopios más potentes directamente hacia él, descubrimos que la coma estaba dominada en realidad por gas CO2. Tenía algo de vapor de agua, pero la proporción de CO2 era mucho mayor, alrededor de 8:1. Eso es básicamente lo contrario o inverso de lo que estamos acostumbrados a encontrar en los cometas. Si alguna vez has visto hielo seco, se suele utilizar para crear un efecto de humo en espectáculos en directo. Se trata de CO2 congelado. Tiene que crearse y almacenarse a temperaturas increíblemente frías. Y tan pronto como se saca del congelador, el hielo seco comienza a sublimarse instantáneamente, creando esa nube de gas característica. Eso es lo que hacía 3 y Atlas allá lejos, en el espacio. Y por eso se formó su coma tan pronto, porque el hielo de CO2 se derrite a una temperatura mucho más baja que el hielo de agua. Y hemos seguido observando a 3 y Atlas en su aproximación al Sol. Hemos visto que la proporción de CO2 y agua comienza a invertirse. A finales de septiembre, cuando pasaba por la órbita de Marte. A poco más de 1,5 AU, el objeto había comenzado a liberar una enorme cantidad de vapor de agua, equivalente a una manguera de incendios a toda potencia, lo que en realidad es más agua de la que cabría esperar incluso de un cometa normal a esta distancia. Nunca habíamos visto aparecer tanta cantidad de vapor de agua de forma tan repentina. Lo mismo puede decirse del metal. En la coma de 3 y Atlas, cuando se observó durante el verano, los astrónomos detectaron una pequeña cantidad de níquel en la nube circundante, pero no detectaron hierro. Hay un par de cosas que hay que tener en cuenta aquí. Una es que el níquel y el hierro son bastante comunes en el universo porque se forman en el núcleo de una estrella moribunda. Luego, esa estrella se convierte en supernova y expulsa estos metales al espacio circundante, donde son atraídos por nuevas estrellas que están comenzando a formar su propio disco planetario. Y luego el proceso se repite. Como el níquel y el hierro provienen del mismo lugar, suelen encontrarse juntos en planetas, lunas, asteroides y cometas. Por lo tanto, cuando vemos mucho níquel pero no hierro, nos preguntamos dónde está el hierro, qué proceso lo separó. Y la segunda cosa es que es extraño ver cualquier metal sublimándose desde 3 y Atlas. Dada su distancia al Sol cuando se hizo esta observación, todavía está mucho más allá de Marte, en la región del cinturón de asteroides, que sigue siendo muy fría. Y el proceso de sublimación es impulsado por el calor. Ahora bien, en lo que respecta al CO2, sabemos que no necesita mucho calor para fundirse. Pero cuando hablamos de metal, hay algo más en juego. Es probable que la liberación masiva de CO2 arrastre consigo átomos de níquel. Pero eso sigue sin explicar la deficiencia de hierro. Ahora bien, al igual que el vapor de agua apareció de forma muy repentina en la coma de 3 y Atlas, lo mismo ocurrió finalmente con el hierro. A finales de septiembre, los astrónomos comenzaron a detectar hierro por primera vez en la coma. Y entonces, muy rápidamente, la proporción de níquel y hierro cambió a una combinación más normal de ambos. Así que 3 y Atlas se está volviendo más normal con el tiempo, pero lo está haciendo de una manera muy extraña. Ahora hablemos de las colas. Esta es otra área en la que 3 y Atlas se ha comportado de forma un poco diferente a la de un cometa normal. Y eso se debe principalmente a que la primera vez que vimos una cola formándose alrededor de 3 y Atlas en verano, apuntaba en la dirección equivocada. Este objeto formó inicialmente una cola orientada hacia el Sol. Esto es inusual porque se considera que la cola es un efecto de la interacción del viento solar con la coma. El viento solar sopla desde el Sol, por lo que esperamos que la cola fluya en esa dirección. En este caso, no fue así, lo que podría estar relacionado con la formación temprana de la coma, debido a la alta concentración de CO2. Dado que el objeto comenzó a sublimarse a una distancia muy grande del Sol, es posible que el viento solar aún no fuera lo suficientemente fuerte como para empujar la nube de gas y polvo. Así que lo que vimos fue más bien una acumulación de esa nube en el lado cálido del objeto. El lado orientado hacia el Sol antes de encontrar un viento lo suficientemente fuerte como para formar una cola convencional, que es lo que finalmente hizo 3 y Atlas. En septiembre, se había desarrollado una cola corta en forma de abanico orientada en dirección opuesta al Sol, lo cual es bastante normal.
No todos los cometas tienen colas largas y estriadas como las que estamos acostumbrados a ver en las ilustraciones. La longitud de la cola varía según la composición del cometa y su distancia al Sol. Por ejemplo, Hale-Bopp es bastante famoso por tener una cola gigantesca cuando fue observado en 1997. Pero también estaba muy cerca del Sol en ese momento, a unos 0,9 unidades astronómicas, media unidad astronómica más cerca de lo que 3 y Atlas jamás estará del Sol. Por supuesto, experimentó una mayor sublimación y viento solar, lo que dio forma a esa cola. Y es en esta época cuando realmente obtenemos nuestra observación más cercana posible de 3 y Atlas. Pero la vista no proviene de la Tierra, sino de Marte. El 3 de octubre, el objeto pasa a 0,19 unidades astronómicas del planeta Marte, lo más cerca que estará de cualquier planeta del sistema solar. Y esto es una suerte para nosotros, porque tenemos muchas cámaras en el planeta rojo y alrededor de él, lo que significa que pudimos utilizarlas para obtener imágenes de 3 y Atlas. Aquí hay una fotografía tomada por el rover Perseverance desde la superficie de Marte. Así es como habría aparecido el objeto en el cielo nocturno. No es una gran foto. La cámara del rover no fue diseñada para eso. Y para captar tanta luz, la cámara tuvo que hacer exposiciones de 30 segundos. Luego, varias de esas imágenes se superpusieron unas sobre otras. Así que el resultado final se parece más a un trazo que a un objeto definido. Y aquí hay otra imagen de 3 y Atlas tomada por la sonda ExoMars de la Agencia Espacial Europea, que se encuentra en órbita alrededor de Marte. Ahora podemos ver el objeto un poco más claramente, pero sigue sin haber suficiente resolución para distinguir entre la coma brillante y la superficie del objeto en sí. Para obtener ese detalle, necesitaríamos tomar una foto con el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, que tiene el telescopio más potente del sistema marciano. Desgraciadamente, en el momento de grabar este video, esa imagen no se ha publicado, si es que se ha tomado. Básicamente, se ha producido un cierre del gobierno de los Estados Unidos y el personal de la NASA no va a trabajar hasta que se resuelvan algunos asuntos políticos, lo que, lamentablemente, podría llevar algún tiempo. Pero tiempo es algo que tenemos ahora mismo, porque el Sol va a seguir bloqueando nuestra visión del 3 y Atlas hasta principios de diciembre, momento en el que podremos estudiar el efecto que el Sol ha tenido sobre el objeto. Aunque lo más cerca que estaremos seguirá siendo un punto AU, eso ocurrirá el 19 de diciembre. En ese momento, 3 y Atlas estará ya de camino fuera del sistema solar. Pero aún queda un encuentro cercano más por venir. El 16 de marzo de 2026, el objeto volará a menos de 0,36 AU de Júpiter. Aunque no tenemos tantas cámaras alrededor de Júpiter como en Marte, sí tenemos una. Se encuentra en una sonda llamada Juno, que ha pasado la última década observando el gigante gaseoso y sus lunas. Pero tendrá la oportunidad de tomar una última imagen de 3 y Atlas antes de que desaparezca. Ahora, a esta distancia, el objeto se enfriará. Será menos activo, pero podría cambiar por su exposición al Sol, lo que añadirá una capa adicional de comprensión a estos objetos interestelares. Es muy posible que muchas de estas extrañas características ni siquiera provengan del lugar donde se formó el objeto. Es solo una acumulación de cosas raras que ha ido recogiendo por el camino. Por ahora, solo podemos preguntarnos. Pero pronto llegaremos a más respuestas y, probablemente, a más preguntas. Y así concluye otra mirada al misterio cósmico que rodea a 3 y Atlas. El 29 de octubre no será solo una fecha en el calendario, sino una nueva oportunidad para entender lo que el universo intenta mostrarnos. Quizá no todas las respuestas estén listas para ser reveladas. Pero cada vez que miramos al cielo, nos acercamos un poco más a la verdad. Si este video despertó tu curiosidad, suscríbete a Espacio Profundo TV. Da un like y déjanos tu comentario, queremos leerte. Tu opinión, tu duda o tu teoría podrían ser la clave para descifrar lo que aún permanece oculto. Y si te ha gustado, comparte este video. Porque mientras más ojos miren al cielo, más cerca estaremos de entender lo que viene. Nos vemos en el próximo episodio. Aquí, donde la ciencia y el misterio se unen en un solo lugar. Esto fue Espacio Profundo TV.